Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir al hombre y a la mujer de Dios, para que sean maduros y equipados para toda buena obra. Porque así como el pecado entró en el mundo, así la salvación también llegó al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y han pasado ya 2 meses, 3 meses más o menos, que he grabado la última clase. Sin embargo, eso no significa que me he alejado del estudio de la palabra de Dios. Han sido muchos cambios los que se han venido en estos meses, todos para bien, afortunadamente, y gracias a Dios. Pero no debemos apartarnos en ningún momento del estudio. Y aunque estemos alejados de estas grabaciones, que para mí son sumamente importantes, no significa que debamos estar alejados de Dios. De hecho, tenemos la posibilidad de estar constantemente conversando con nuestro Señor, que de hecho la oración es eso, es una conversación armoniosa con nuestro Padre. Y para esto vamos a continuar con el tema que habíamos dejado atrás hace unos meses, que es el estudio de la barrera. Recordemos que antes de el pago infinito de Cristo en la cruz, existía una barrera entre Dios y el hombre, que fue derribada por Él, no por nosotros, a través del pago infinito de nuestro Señor en la cruz. No podemos olvidarnos de ese pago, porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de tener acceso a Dios a partir del momento que hacemos efectivo ese pago en la cruz. Porque Cristo pagó todos los pecados en la cruz, pero no todos tienen acceso a Él, porque es un acceso para aquellos que creen en su nombre. Entonces tenemos que poner nuestros pecados al día, presentar nuestros pecados ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Padre, en función de ponernos blancos como la nieve, volviendo a ese instante en el que creímos en Cristo, para poder estar en comunión y poder iniciar la clase de hoy. Así que unos breves instantes para hacer uso de ese primera de Juan 1.9, que debemos hacer uso constante de eso, una vez que reconocemos que hemos cometido algún pecado. Hacer uso de primera de Juan 1.9, donde nos dice, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes en la intimidad de su alma para que cada quien reconozca sus pecados ante el Padre, no ante seres humanos, no ante sacerdotes, ni ante el público, en privacidad. Reconocer los pecados cada quien para poder iniciar, blancos como la nieve, en el estudio de la palabra de Dios. Así que unos breves instantes y comenzamos. Gracias Dios Padre por este privilegio y este honor que tenemos de poder presentarnos ante ti para poder estudiar la palabra, con el propósito de crecer en el conocimiento de tu mensaje. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto para poder crecer hacia la cima. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, habíamos quedado en el tema de la barrera, donde nos mencionaba los diferentes bloques de esa barrera que pudo ser derribado solamente por la obra de nuestro Señor en la cruz y poder tener acceso a este increíble plan. Y decía, para redimir a la humanidad del mercado de esclavos del pecado, Cristo fue juzgado por cada pecado que ha sido cometido o será cometido por la raza humana. Es un pago infinito. Aquí no hay que este pecado no lo pagó, o este sí o este no. Todos los pecados fueron pagados. El único pecado que no pudo ser pagado por Cristo en la cruz era el de no creer en Él.
Es decir, es ese el pecado que se menciona en la Biblia, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la mecánica es perfecta. Cuando alguien predica el Evangelio, que es lo que le puede decir al no creyente, es, si crees en Cristo, serás salvo. En ese instante, el Espíritu Santo le está haciendo claro el mensaje al no creyente, el de creer en Cristo y será salvo. Si esa persona rechaza ese mensaje y rechaza creer en Cristo, ese es el pecado, el único pecado que Cristo no pagó en la cruz. Ese es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el rechazar la obra de la salvación. Y ese es el único pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz. Entonces, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, creyentes, y uno solo por nosotros, sino también por todo el mundo. No solo por el de nosotros, sino por todo el mundo. En virtud de que Cristo llevó los pecados del mundo en la cruz, la redención es disponible para toda la raza humana. Pero la redención es efectiva solo para aquellos que creen en Cristo. Y como lo dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por eso luego nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de aquellos judíos que en ese momento, recibiendo la palabra de Dios, conociendo digamos, el Antiguo Testamento, sabiendo que venía el Mesías, no lo reconocieron como Mesías. Y vamos entonces a hacer un análisis de lo que es la palabra expiar. Expiar significa compensar o enmendar por causa de una ofensa. Un criminal repara su delito cumpliendo una sentencia prescrita. Después de cumplir su tiempo, el prisionero ha pagado su deuda con la sociedad. Pero nosotros, como prisioneros del pecado, no podemos pagar nuestra deuda con Dios. No podemos cumplir con el estándar de Dios de rectitud perfecta. El castigo del pecado contra nosotros nos ha puesto en una deuda irremediable. Únicamente la gracia de Dios puede proporcionar un pago completo y perfecto. Y nos dice en Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Obrando como nuestro sustituto, Jesucristo cargó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados. Dios, el Padre, juzgó estos pecados en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, sobre la cruz. El castigo por todos nuestros pecados era la muerte espiritual. Y recordemos que ¿por qué la muerte espiritual? Porque la muerte de Adán fue la que hizo que nosotros heredáramos la naturaleza de pecado. Y fue una muerte espiritual, no física. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz no fue la muerte física la que pagó los pecados, sino fue la muerte espiritual. Recordemos que en Cristo se da, en la única persona del universo, es la unión hipostática, humanidad verdadera, 100% humano, y 100% Dios. La unión hipostática es justamente eso, la unión de dos naturalezas en la que cada una está independiente y no se mezclan. Por cuanto Cristo es la única persona del universo que tiene esa unión hipostática. Entonces, el que Cristo muriese espiritualmente es el evento más grande del universo. Entonces, cuando nosotros somos tan arrogantes y egocéntricos, donde nos colocamos en primer lugar y creemos que nuestro sufrimiento, nuestra desgracia, nuestro mal vivir o nuestras situaciones son lo peor que puede suceder, nos estamos colocando en primer lugar y se nos olvida que realmente Cristo sufrió la abominación, la asquerosidad más grande del universo, cuando tuvo que desprenderse de su posición de Dios para recibir toda la asquerosidad del género humano, del pasado, presente y futuro. Separarse en ese instante del Creador, del Padre Celestial, para ser pecado en la cruz. Entonces, a veces podemos llegar a ser tan egoístas de creer que nuestra situación es la más terrible, pero se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra, vino a hacerse hombre,
separarse de Dios Padre para poder recibir todas las creaciones del mundo. Y ahí va incluido en esa asquerosidad los pecados más horribles y perturbadores de la humanidad, desde los asesinatos en masa, violaciones, todo aquello, como hasta la mentira más pequeña que podemos decir. Por eso es importante que nosotros podamos, en el instante que cometemos un pecado, inmediatamente reconocerlo. Porque reconocer eso es llegar a un momento de pararnos frente a la cruz y decir, Padre, gracias, porque yo sé que este pecado ha sido pagado en la cruz. Y estar en ese instante blanco como la nieve es impresionante. Lo horrible y lo asqueroso y poderoso que tuvo que hacer Cristo y lo horroroso que tuvo que haber sido recibir toda la inmundicia humana. Entonces, es una obra tan grandiosa, tan espléndida, tan hermosa, la que hizo Cristo en la cruz, para que nosotros podamos tener acceso a esta información, al crecimiento espiritual, a la presencia de nuestro Señor y a estar en la presencia de Dios. Entonces, la única y más importante razón por la que estamos vivos es justamente para estar en la presencia de Dios, es para crecer espiritualmente. Estamos aquí para eso. Y si todavía respiras y estás en los últimos minutos de tu vida, entonces ese es un momento maravilloso para poder tener la oportunidad de concentrarte en Él y darle gracias. Porque todo ese sufrimiento, todo ese dolor que estás recibiendo en este último instante de tu vida es una oportunidad grandiosa para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces no hay motivo para deprimirse, no hay razones para sentirse mal, no hay motivo para preocuparse, porque todo está puesto realmente en las manos de Dios. Entonces, aquellas personas que estén padeciendo enfermedades terribles, situaciones económicas terribles, desgracias familiares terribles, son momentos y oportunidades para concentrarse en Él, en la grandeza de nuestro Señor y darle gracias, porque es una oportunidad para poner en práctica todo el conocimiento y poner en práctica la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y bien, continuando acá, nos dice, vamos a la siguiente página. Pero el hombre natural, es decir, el no creyente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente por el espíritu humano. Es decir, nosotros no podemos entender la palabra de Dios a menos que estemos en la llenura del Espíritu Santo. De lo contrario, el no creyente o el creyente, pero muerto espiritualmente, no puede comprender las cosas que son espirituales, porque en ese instante estás muerto espiritualmente. Sin embargo, una vez más, la gracia de Dios provee la capacidad para la que la humanidad pecadora entienda los fenómenos espirituales y tenga una relación con Él únicamente por medio del segundo nacimiento, es decir, la regeneración. Se puede adquirir el espíritu humano. Cuando Adán muere en la cruz, cuando Adán muere en el jardín del Edén, Él nos hereda la naturaleza del pecado. Él muere espiritualmente y no es sino cuando el segundo nacimiento, que es el de Cristo, el segundo Adán, el que viene a morir en la cruz para pagar ese pecado original. Es un fenómeno espiritual impresionante. A veces cuesta creer lo increíblemente grande que es todo el fenómeno espiritual, la grandísima y la inmensa batalla espiritual que existe en los cielos y que ha ocurrido, y nosotros podemos ahora verlo a través de las Escrituras y verlo como espectadores. Y me parece impresionante que uno pueda maravillarse de este increíble fenómeno. Por eso pensar que puede perderse la salvación o que podemos dejar de ser hijos es la estupidez más grande. ¿Cómo podríamos nosotros perder la salvación cuando esa no depende de nosotros? El único acto que debemos hacer es creer. Y creer es un hecho no meritorio. No existe mérito en nosotros cuando creemos, porque es algo tan fácil. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué yo puedo ser salvo simplemente por creer si aquella otra persona es muy buena? Ah, sí, pero esa persona no creyó en Cristo. Entonces, independientemente que sea muy buena, eso no significa que pueda tener acceso a la palabra de Dios, o no puede tener acceso a la salvación, o no va a tener acceso a la vida eterna,
porque simplemente esa persona no creyó en el único realmente que pudo satisfacer la justicia divina, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuando acá, el Padre le imputa la vida eterna, de modo que nace de nuevo y se hace espiritualmente viva. Dios Padre, al momento de nosotros creer en la cruz, nos imputa la vida eterna, la rectitud de Dios. Esa rectitud que perdimos en el Edén. Él nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por obras de rectitud que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, a su gracia en acción, a su Kesed, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Eso lo dice en Tito 3:5. Solamente a través de la regeneración se puede eliminar el ladrillo de la muerte física en la barrera. Ok, vamos ahora con el ejemplo de la regeneración de Nicodemo. En su bien conocido diálogo con Nicodemo, en Juan 3, Jesús explica la necesidad del renacimiento espiritual. Nicodemo el fariseo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y recordemos que los fariseos eran una secta que era considerada muy respetuosa de las normas judías de la época. Era considerado, o los fariseos, eran un grupo judío que eran muy cumplidores de las normas, ¿no? de todas las reglas que ellos mismos habían establecido. Entonces un fariseo, hoy en día sinónimo de hipócrita, que fue lo que quiso decirles Cristo cuando le dijo sepulcros blanqueados, y se está refiriendo justamente a eso, por fuera muy bonitos, limpiecitos, blanquitos, pero resulta que por dentro lleno de huesos y podredumbre. Entonces, cuando nosotros somos humildes para reconocer ante Dios que somos pecadores, que somos débiles, porque no dejaremos de cometer pecado, pero que cuando Dios somos humildes a reconocer ante Dios que somos pecadores, estamos realmente reconociendo la obra de Cristo en la cruz. Ok, Nicodemo era miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante de los judíos, compuesto por escribas, saduceos y fariseos. Los fariseos eran legalistas religiosos que se esforzaban por obtener una relación con Dios por su propio mérito. Durante días festivos los fariseos observaban los rituales meticulosamente, donaban dinero a los pobres públicamente con pompa y fanfarria, elaborada para crear una impresión magnánime. Sus rostros tenían unas apariencias santurronas de la santidad suprema y sus aspectos piadosos llevaban una aura de consagración. Cuando asistían a las ceremonias del templo, los fariseos eran los primeros en la fila, alabando a Dios en voz alta, orando por más tiempo y realizando los rituales sagrados de una manera calculada para atraer mayor atención. Erróneamente creían que su propia rectitud los hacía aceptables ante Dios. Y lo podemos ver hoy en día todavía cuando existe una persona que tiene un comportamiento muy público, haciendo donaciones, hablando de cierta forma. Nosotros no tenemos que estar tratando de imitar palabras y tonos de voz y sobre todo aleluya, gloria a Dios, bendiciones. Nosotros no tenemos que repartir bendiciones, comenzando por allí. Las bendiciones son de nuestro Padre. Es Él quien las reparte según su criterio, y nosotros no somos quienes para repartir algo que no nos corresponde, que no nos pertenece. Entonces tenemos por costumbre decir Dios te bendiga, y nosotros no somos quienes para repartir algo que no nos corresponde. Aunque nuestro deseo sea que Dios lo bendiga, nosotros no somos quienes. Eso lo decide Dios según su criterio, según su conocimiento. Como fariseo diligente, Nicodemo oraba 7 veces al día y se reunía en el templo 3 veces al día. Era un parangón de los fariseos, autorrecto, moralista. Fíjense que en ningún momento lo pone como una buena persona, sino como un hipócrita más de los fariseos. Orgulloso, vano, hipócrita y legalista. Aunque era extremadamente religioso, no era una persona salva. Nicodemo era uno de esos no creyentes que Jesús describió en Mateo 23:27 como sepulcros blanqueados. Bellos por fuera,
Dos de los requisitos para convertirse en un fariseo eran la perfección extrema y las buenas acciones, pero por dentro estaba lleno de huesos de muertos. Los no creyentes religiosos tienen gran dificultad para comprender el mensaje de salvación por la gracia a través de la fe en Cristo solamente. Y es importante aclarar que no son nuestras buenas obras, no son nuestros buenos comportamientos los que nos llevan a la salvación. Es exclusivamente la obra de Cristo en la cruz. Es por gracia. Gracia es eso, un regalo. Y el regalo no es porque para nosotros puede ser gratis. Claro que sí, es gratis. Pero costó el precio más alto del universo, que es la sangre preciosa de nuestro Señor en la cruz. Entonces, los no creyentes, vean, continuando acá, para Dios los pecados de la gente religiosa son tan despreciables como los de la gente no religiosa e inmoral. Por ejemplo, el orgullo es uno de los 7 pecados más detestables para Dios. Nos lo dice en Proverbios 6, 16 al 19. Imagina tratar de impresionar a Dios con algo que tú puedas hacer en lugar de estar impresionado con lo que Dios ha hecho a través de Cristo. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Entonces nosotros no debemos tratar de impresionar a Dios, porque nosotros no podemos, no existe tal cosa como que podamos hacer algo que impresione a Dios, cuando lo único realmente impresionante ha sido que Dios Hijo se desprendió de su posición de Dios, se vino a ser hombre, que fue el propósito para el que nació, y ese niño en el pesebre estaba allí embarrando los pañales y al mismo tiempo controlando el universo, pero nació, vino a hacerse hombre, vino a tener un cuerpo humano con la única intención y principal intención de llegar a la cruz, para morir por nosotros. Entonces no existe forma alguna que nosotros podamos anular esa obra maravillosa en la cruz. Nicodemo es una palabra griega que significa gobernante del pueblo, y en el reino humano Nicodemo era realmente una persona extraordinaria. Aunque en su vida estaba obsesionada por adquirir poder personal, realizar buenas acciones superficiales y observar los rituales prescritos, tal vez Nicodemo se preguntara si estos esfuerzos eran adecuados. Cuando se dio cuenta del extraordinario poder de Jesús, quiso descubrir su fuente. Y entonces Nicodemo se encuentra con Jesús. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, y Rabí significa maestro. Lo estaba reconociendo como un conocedor de la Biblia, pero no lo estaba reconociendo como Señor. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, es decir, los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y de hecho, Cristo no vino a este mundo para hacer milagros, porque de ser así, no los cumplió todos, porque sigue gente con enfermedades y siguen situaciones. Los milagros no son el propósito por el cual Cristo vino. Los milagros fueron hechos por Cristo para demostrar que realmente Él era el Hijo de Dios. Así como este caso que estamos leyendo de Nicodemo. Él vino a mostrar, hacer los pecados precisamente, hacer los milagros, que un milagro es la ruptura de las leyes de la naturaleza hechas por el mismo Dios, con el propósito de demostrar, era su carta de presentación para demostrar efectivamente yo soy el Mesías. Pero el propósito no era hacer milagros. El propósito era demostrar que él era el Mesías, el Salvador, que él venía directamente de Dios. Pero su propósito era morir en la cruz para pagar todos los pecados de nosotros, que es infinitamente más grande que curar una enfermedad o que salvar el hambre del mundo. Algunos especulan que este encuentro nocturno con Jesús fue clandestino, pero Nicodemo estaba tan preocupado con sus actividades religiosas diarias que probablemente tenía poco tiempo para entrevistar a Jesús durante el día. Al usar el título Rabí, Nicodemo pretendía halagar al Señor cuando anunció, sabemos, quiso enfatizar sus credenciales de fariseo. Aunque Nicodemo acababa de reconocer la agudeza académica del Señor, no le interesaba lo que Jesús sabía, sino lo que estaba haciendo. Fuera que había oído de los milagros como lo... Aquí se me perdió una página. Como lo había presenciado personalmente, Nicodemo estaba más intrigado por las maravillas realizadas por Jesús, por sus palabras, más
por las cosas que hacía, que por lo que decía. El verdadero propósito de los milagros de Jesús era atraer a la gente a escuchar el mensaje del Evangelio. El énfasis está siempre en la palabra. A través de sus milagros, Jesús centró su atención en sí mismo, el Hijo de Dios con poder. Jesucristo levantó a la gente de entre los muertos, resucitación, hizo que los ciegos vieran, los sordos oyeran, los poseídos por demonios fueran liberados, los leprosos se curaran. Si Jesús hubiera querido que los milagros simplemente aliviaran el sufrimiento, habría curado a todos los que se encontrara, pero no lo hizo. De sus milagros, Nicodemo reconoció que Jesús había venido de Dios como maestro. Nicodemo admitió, nadie puede seguir haciendo las señales que tú haces si Dios no está con él. Aunque Nicodemo reconoció a Jesús como un maestro de Dios, aún no comprendía el mensaje del Evangelio. En efecto, Nicodemo aducía que los fariseos habían tratado de explicar estos acontecimientos extraordinarios alegando que los milagros eran coincidentes o tal vez actos de la naturaleza, pero cuando Jesús realizaba continuamente estas acciones sobrenaturales, la tarea les resultaba cada vez más difícil. Las racionalizaciones de los fariseos no eran convincentes. Nicodemo se vio obligado a concluir, has venido de Dios como maestro. Entonces, es importante tener nuestra mente concentrada en que el propósito de Cristo no era hacer milagros, el propósito era dejar su mensaje. El propósito de Cristo era principalmente morir en la cruz para pagar todos los pecados del género humano. Esa es para que nosotros tengamos el privilegio de tener acceso a nuestro Padre. Tener la tranquilidad de saber que al morir estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Y poder estar tranquilos durante el tiempo que estemos aquí. Es un regalo increíble, impresionante, el saber que podemos estar en la presencia de nuestro Señor todos los días y que los problemas y dificultades que podamos presentar a diario no son nada comparado con lo que tenemos en el tercer cielo. Y poder hacer uso de todos los elementos que Dios nos ha dejado. Todos los elementos que nuestro Señor ha dejado en nuestras manos. Cuando Cristo nos dice, les dejo poder, se está refiriendo justamente a eso. No te preocupes por nada. En lugar de eso, deja tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos, para que podamos tener la tranquilidad de vivir este tiempo y haciendo uso de sus recursos, haciendo uso de todas estas maravillosas herramientas, que es el confiar en Él, en que todo está provisto, y que Cristo dijo, tetelestai, es decir, todo está consumado. En el momento de que estaba en la cruz, siendo escupido, golpeado, maltratado, humillado, pero sobre todo recibiendo todos los pecados del género humano. ¿Cómo es posible que tengamos el descaro, la insolencia de preocuparnos cuando ya todo está provisto? De eso se trata, de tener una vida de confianza plena en Él y de que estamos aquí con el único propósito de crecer espiritualmente. Y eso tiene que ser algo delicioso, algo que disfrutemos, algo como alimentarnos del mejor manjar. No existe fortuna más grande que esta. Y Dios puede bendecirte, claro que sí, con cosas materiales, con un Ferrari, haciéndote millonario en la bolsa de valores. Pero la mayor y la más importante de las bendiciones es primero la salvación y luego tener paz en medio de las peores circunstancias. Ni en las peores guerras tiene que ser suficiente preocupación para que nosotros podamos separarnos de Dios, cuando ya toda la barrera ha sido derribada por Él, para que nosotros podamos tener acceso libre a este maravilloso plan y entender que nosotros no somos el centro del universo, sino que es Cristo, y que el único propósito por el que estamos vivos es para conocerlo, para crecer espiritualmente, para hacer uso de estas maravillosas herramientas, estas maravillosas armas para defendernos ante cualquier circunstancia, de todas las adversidades, y poder estar concentrados en Él y poder glorificarlo a través de la tranquilidad que podemos nosotros experimentar, porque la felicidad que nos provee a través de su conocimiento es lo que realmente nos va a servir en este diario vivir.
Así que nunca separarse del estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Y si por alguna razón no puedes estar estudiando, entonces concentrarte en citar tu pecado y descansar en este maravilloso plan, porque todo está provisto por Él. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este privilegio, esta oportunidad maravillosa que nos das de poder estudiar este maravilloso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos continuar en el crecimiento a la cima, para poder descansar en tu plan, en tu provisión y en tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.